Buenos días, colchoneros. Bueno, en tanto en cuanto va llegando julio y por tanto mis prometidas vacaciones, pues todavía andamos por aquí y vamos un poquito con la actualidad. Primero de la selección que jugó ayer y ganó 4-0 a Arabia Saudí. Digamos que la selección ya entró en concurso, por fin debutó, por fin arrancó el motor. Y vamos, y la verdad es que, aunque luego Luis de la Fuente se quejó amargamente de las críticas, ayer demostró que en el primer partido la cagó un poco con la alineación y con la disposición de los jugadores y con algunos movimientos, lo veremos luego en la pizarra. Y oye, una cosa es que tú te equivoques en un partido y lo rectifiques al siguiente, y otra cosa es que esto no se pueda decir. Yo en la pizarra del primer partido expliqué por qué España no había logrado entrar en superioridad por las bandas, y luego veremos en la pizarra que ayer corrige exactamente, y no es porque creo ni de lejos que haya visto mi vídeo, pero corrige exactamente el problema que tuvimos el otro día, y os lo demostraré luego con la pizarrita y podréis ver cómo se produjeron los goles, ¿no? Llegando muy bien por banda y con balones al área y con jugadores en el área, ¿no? Mientras tanto, el Atlético de Madrid en sus despachos sigue moviendo fichas y bueno, y hay fichajes prácticamente cerrados, como es el caso de Grimaldo, en cifras no exactamente las que mucha gente está diciendo, pero sí un poquito superiores, muy similares. Se va a poder cerrar el fichaje, ¿no? También se está trabajando duro en Kangin Lee, lo veremos luego después de hablar de la selección. Y dentro de los partidos del Mundial, pues tenemos una serie de resultados que vamos a ver aquí. Vamos a ver si puedo ver. Esta es la alineación. Voy a quitar esto de momento. Ahora, vamos a ver. Me había hecho un pequeño lío. Ahí tenemos los resultados. Lo pongo en grande. Resultados del domingo. Dentro de las primeras horas de la madrugada del domingo se jugaron el Ecuador 0, Curazao 0. Sigue habiendo sorpresas en el Mundial. Ecuador lo tiene de colores para clasificarse porque tiene que ganar a Alemania. Túnez 0, Japón 4. Y en nuestro grupo, lógicamente, España 4, Arabia Saudí 0, Bélgica 0, Irán 0. Mal lo pasó Bélgica, que incluso le anulan un gol a Irán por un fuera de juego milimétrico. Y ya dentro de lo que es el día de hoy, el lunes 22 de junio, en las primeras horas del día, Uruguay 2, Cabo Verde 2, lo que hace que un empate nos proporcione la primera plaza de grupo y evitar a Argentina, y además ir por una zona del cuadro que, tal y como está ahora mismo, la verdad es que no puedes fiarte mucho de cómo están los cuadros ahora en mitad de la segunda jornada, ¿no? Pero ahora mismo el cuadro por ahí depara unos cruces realmente sencillos. Lo más complicado sería encontrarse en cuartos a Estados Unidos y luego ya así la semifinal, una Alemania, un Portugal. Tal y como estaría ahora el cuadro, que lógicamente no vamos ni a ponerlo porque estando en mitad de la jornada 2, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pero yo creo que conviene quedar primeros del grupo y evitar la zona del primero del grupo de Argentina, ¿no? Nueva Zelanda 1, Egipto 3, resultado también lógico, no tanto como es Uruguay-Cabo Verde, que refrenda que Cabo Verde no es tan mala. Y luego esta tarde se jugará en una Argentina-Austria, partido interesante, aunque el favoritismo de Argentina es claro, y un Francia-Irak bastante desequilibrado. Para mañana, pues de madrugada a las 2, esta misma noche, entre hoy y mañana, un Noruega-Senegal, que puede ser un partido bastante interesante. Un Jordania-Argelia, que a las 5 os recomiendo seguir dormidos. Un Portugal-Uzbekistán ya por la tarde a las 7, y un Inglaterra-Ghana, que puede ser un partido también de cierto interés, a las 10 de la noche. O sea que de momento, pues el Mundial tiene de todo, ¿no? Tiene partidos muy interesantes y otro que no hay, algún otro que no hay quien se los trague, ¿no? Ahora sí, vamos con la pizarrita y vamos a ver un poquito cómo fue el tema ayer con la selección española y qué es lo que cambió respecto al otro día, ¿no? Aquí estamos con el equipo titular. El portero sigue siendo Unai Simón, Cucurella por la izquierda, o Cucurella, que hay quien dice que es Cucurella, hay quien dice que es Cucurella. A mí me sale Cucaracha ya una vez que ha fichado por el Madrid. Laporte y Cubarsí en el centro de la defensa. Por la derecha, Pedro Porro. Aquí
se sacrificó a Llorente, que yo no creo ni muy de lejos que fuera el problema en el primer partido, ni muy de lejos, ¿eh? Aunque dice el entrenador que no es un castigo, que no sé qué, no sé cuántos, pero cuando tú el primer partido tienes un mal resultado y en el segundo tienes un 4-0, los que ha quitado terminan siendo señalados por narices. Y yo no creo ni de lejos que el peor del partido el otro día o que uno de los peores del partido el otro día fuera Llorente. Rodri se queda, primer cambio importante, Rodri se queda como mediocentro único en un 4-3-3, en el cual, bueno, Olmo y Pedri están un poquito por delante de Rodri para enganchar con la delantera. Sale Olmo, no sale Fabián, sale Baena, no sale Gavi, que era de cajón, tener a Gavi de extremo era una cosa surrealista, y sale Lamine y no sale Ferran, ¿vale? Y Oyarzábal arriba. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Baena se mete un poquito más arriba, Lamine se mete un poco más arriba, y tenemos el 4-3-3 que yo os decía. Porque con el 4-2-3-1, vamos a ponerlo aleatoriamente, con el 4-2-3-1 lo que pasa es que tenemos menos apoyo en la banda. Es que este jugador se centra, este está lejos y este está muy lejos. Rodri no es un jugador que te vaya a venir a hacer aquí una superioridad, ni Fabián muchas veces, aunque sube más Fabián. Y cuando se venía hacia el centro Ferran, que no es extremo puro, y se metía por aquí Llorente, Llorente se quedaba sin ayuda. Se quedaba sin ayuda. Y esto es lo que nos pasaba el otro día, que nos quedamos uno para uno ahí y no había manera. ¿Qué pasa con el 4-3-3? Que se montó ayer, con Pedri más bien por la derecha y Olmo más bien por la izquierda, pues que tienes, en vez de tener a un jugador a esta altura, ya tienes a un jugador aquí. Y ya puedes generar esa superioridad con el lateral y con el extremo. El extremo, que ya es más extremo porque Lamine no es Ferran, como todos sabréis, y Baena no es Gavi, como todos sabéis, tanto Baena, que mejoró en bastante la actuación de Gavi del primer partido, como Lamine, que lógicamente mejoró la de Ferran, permitieron que, por ejemplo, pues Pedro Porro llegara a la ayuda como lateral y doblar a Lamine, ayudar a Pedri y tener estos tres jugadores. Incluso, si os acordáis, en el primer gol, en el momento en el que Baena se mete para el centro y Cucurella aparece por aquí, el que viene hacia esta zona a recibir es Oyarzábal, Oyarzábal abre campo. ¿Qué es lo que puede hacer la gente de la defensa? O arrastrarse, o dejarse arrastrar, o dejarle recibir. Como no se dejó arrastrar, le dejó recibir. Y como Lamine entró al segundo palo y la defensa se quedó en línea, pues a la espalda de la línea defensiva le metió el pase Oyarzábal a Lamine para que anotara el gol. Luego Oyarzábal, en otra jugada en la que se incorporó Cucurella, si recordáis, hay 2 o 3 toques en el área con Cucurella, Baena y finalmente Oyarzábal rematando a gol, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que este dibujo nos hace muchísimo mejor al equipo porque podemos, cuando un equipo se nos cierra, generar superioridades en banda porque tenemos más cerca a Pedri, porque puede subir Pedro Porro en este caso y porque Lamine es más extremo y se queda más arriba, no hace como Ferran o como Gavi que se iban hacia el centro y poblaban esta zona del centro excesivamente, ¿no? En el segundo tiempo, ya en el descanso con 3-0, Ferran sustituye a Oyarzábal y juega de 9. También en el descanso entra Jeremy por Lamine. Y luego en el minuto 60-61 entra Merino por Olmo, posición por posición, y Nico por Baena, posición por posición. En el minuto 69 Fabián por Pedri, que también es posición por posición, y al final cambiamos a los 5 más ofensivos a lo largo del segundo tiempo para dar descanso a la gente, un segundo tiempo que poco tuvimos que ver porque ya el conjunto saudí no quería una goleada de escándalo y España no quería tampoco desgastarse en un partido que estaba cerrado, ¿no? Hay que decir, igual que el otro día dijimos, es el primer partido, vamos a ver cómo evoluciona esto. Entiendo que el entrenador se dará cuenta de lo que pasa y hará algunos cambios. Pues igual que yo dije esto en el primer partido, ahora por favor no vayamos a subirnos a la parra de campeones OE. O sea, hemos ganado a Arabia Saudí. Yo juraría que Arabia Saudí va a ser el que quede fuera porque le queda enfrentarse a un Cabo Verde que le vale el empate con Arabia Saudí y que ha demostrado más que Arabia Saudí en los 2 partidos que ha jugado, con lo cual muy bien se le tiene que dar a Arabia Saudí para ganar a Cabo Verde y clasificarse. Si gana Arabia Saudí a Cabo Verde se clasifica, pero yo defensivamente y ven este tipo de competiciones una defensa tan endeble como la de ayer de Arabia Saudí, pues yo la veo con dificultades para avanzar, ¿no? Es una competición en la cual
es mejor tener una buena defensa e intentar aprovechar alguna contra que intentar irse para adelante, que ayer Arabia Saudí prácticamente no pudo, y tener una mala defensa, porque si el rival no te permite atacar, como pasó ayer con España, que presionó bastante mejor, por cierto, que el primer día, aunque el primer día ya dije que España recuperó una serie de balones en el borde del área y no fue capaz de penalizar ni uno. Ayer simplemente se recuperaba y se reorganizaba la jugada. Bueno, al final se atacó mejor, se generaron esas superioridades en banda de una manera muchísimo más eficaz y logramos, lógicamente, anotar goles con relativa sencillez, ¿no? Y generar ocasiones, muchas más que en el primer partido. Es lo que yo veo a Arabia Saudí, que regaló mucho, cometió muchos despistes en el fuera de juego. No es una selección, pero una selección que esté perfectamente trabajada en defensa, y para mí eso en un torneo así, es lo que empezó diciendo, penaliza mucho, y yo veo más dentro a Cabo Verde que a Arabia Saudí, pero bueno, luego el partido hay que jugarlo y también es verdad que ofensivamente tal vez tenga algo más Arabia Saudí que Cabo Verde. Yo por las sensaciones que he visto, si tengo que apostar, me inclinaría que a Cabo Verde, valiéndole el empate, y además es que Cabo Verde con un empate clasifica prácticamente seguro, porque estaría con 3 puntos y un golaveraje de 0. Normalmente un equipo con 3 puntos que haya ganado un partido y perdido 2, lo normal es que el golaveraje lo lleve negativo. Con un golaveraje de 0 en 3 puntos es muy probable clasificarse, teniendo en cuenta que pasan 8 terceros de 12, ¿no? Y que hay algunos grupos en los que hay equipos bastante débiles que no están obteniendo puntos y están siendo goleados, y que puede que en el último momento logren algún punto para ser terceros, ¿no? Por eso digo que 3 puntos y 0 de golaveraje puede ser el límite de clasificarse. Así que nos queda el partido con Uruguay. Uruguay, una vez que empató ayer con Cabo Verde, pues se queda con 2 puntos. Son los mismos que Cabo Verde, cuidado. Que si Cabo Verde empata y por lo que sea España gana a Uruguay, si Uruguay se queda con 2 puntos va a quedar fuera. Si Arabia se queda con 2 puntos va a quedar fuera. Es decir, como se le ocurra a Uruguay perder con España, pues se puede ir fuera perfectamente. Sobre todo, insisto, le vale, bueno, cualquier resultado del otro grupo le puede echar fuera, ¿no? Un empate pasa a Cabo Verde como segundo con 3 puntos, una victoria de Arabia Saudí pasaría a Arabia Saudí como segundo con 4. Es decir, una derrota de Uruguay le puede dejar fuera del Mundial. O sea, Uruguay ahora mismo está en una posición delicadísima. Por eso yo creo que o mucho me temo, el biscoto del empate va a sobrevolar el partido antes de empezar. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Yo creo que Uruguay por lo menos va a preguntar si España está, si un empatito y cada uno a su casa tranquilamente y todos clasificados. Aparte de esto, bueno, pues insisto, lo de ser primero nos manda por una zona del cuadro que presume ser bastante más sencilla que la otra. O sea que hay que garantizarse ese primer puesto. Dicho esto, cerramos capítulo selección y nos vamos con los fichajes de Atlético de Madrid, puesto que tenemos un fichaje bastante calentito. Vamos a poner primero la presentación de los fichajes, que esto no solamente ya se atribuye al hecho de que ya hay fichajes prácticamente cocinados, sino que hoy vamos a tocar casi los 40 grados en Madrid, así que más o menos es el escenario en el que estamos ahora mismo en la capital de España. Y si alguno está en una zona más fresquita, como yo que la semana pasada estuve en Cantabria con un jersey, aunque esta semana en Cantabria va a hacer un calor de narices, pues si alguien está en una zona más fresquita, enhorabuena, porque aquí va a hacer un calor horroroso. Y la imagen la vuelvo a poner, va a ser exactamente esta, con el fichaje en llamas, con la ciudad en lava y con 40 grados a la sombrita. Así que vamos con este primer fichaje, que es ni más ni menos que el que hemos comentado antes, que es el de Alejandro Grimaldo, jugador del Leverkusen, 30 años, firmaría por 3 años, no lo he puesto aquí, pero bueno, es lateral izquierdo que ha jugado, ojo a estos datos, 46 partidos entre las 3 competiciones, entre Liga, Copa y Champions, con 14 goles y 12 asistencias. Ha intervenido exactamente en 26 goles. Tiene una cuota de titularidad del 82%, y una cuota de participación en goles, cuidado con esto, del 25%. Quiere decir que el Bayer Leverkusen, de cada 4 goles que ha marcado el Bayer Leverkusen, en uno o ha marcado o ha asistido a Alejandro Grimaldo.
Se está diciendo que para Simeone es un problemón fichar a este jugador porque es muy ofensivo, un tío que te mete 14 goles y 12 asistencias en una temporada jugando de lateral, la verdad es que es un problema para cualquiera. Yo no sé de dónde puede salir que sea un problema Alejandro Grimaldo con 14 goles y 12 asistencias esta temporada en el Leverkusen, insisto, entre Liga, Copa y Champions, en 46 partidos. Pues fijaros el problemón que es para un entrenador. Es un tema peliagudo. Te traen un piernas que solamente sabe atacar, meter goles y dar asistencias, ¿no? Eso a cualquiera le complica la vida. Es verdad que hay mucha gente que no confía en que Simeone vaya a dar un mínimo cariz ofensivo al Atlético de Madrid, pero joder, con los jugadores que hay, es que aunque no quiera, en muchos partidos, sobre todo en casa, el equipo va a tener que atacar, se nos van a meter atrás, con lo cual es que entretener un lateral que solo defiende y un lateral que te mete 14 goles y 12 asistencias, perdonadme a mí, Pero bueno, el acuerdo con el jugador está cerrado, son 3 años, insistimos, de contrato, y con el club, es decir, con el Leverkusen, se está hablando de 15 millones, el Leverkusen pedía más de 30 y entendemos que vamos a acabar en los 25, que es un término medio, 20 más variables, unos 25 aproximadamente. A mí es un fichaje que me parece que está bien para Atlético de Madrid y que mejora la plantilla. Yo los fichajes entiendo que son los de jugadores que mejoren la plantilla. Si es posible que vayan a ser titulares, para mí Alejandro Grimaldo sería titular en el Atlético de Madrid, pero que mejoren la plantilla, o sea, que nos hagan más competitivos, que nos den también amplitud en el armario para los muchos partidos que vamos a tener que disputar, porque estamos en Liga, porque estamos en Copa, porque estamos en Champions y tenemos que jugar la Supercopa, o sea, que es que estamos en absolutamente todo. Está Kang In Lee, bueno, esto ya es un comentario la semana pasada lo que he puesto, pero ahora mismo pues parece que se acercan también las posturas con el Paris Saint-Germain, un equipo que, bueno, que tampoco quiere regalarlo, pero que tampoco va a poner demasiadas pegas, y es una operación que se estima que puede terminar por cerrarse en unos 30 millones, en unos 30 millones. Se había empezado a hablar de 15, luego 25, y finalmente yo diría que teniendo en cuenta las pretensiones del Paris Saint-Germain y lo que puede ser el valor real de mercado del jugador, que está en esos 28 millones que pongo ahí arriba, pues en el entorno de los 30, 25 más variables, etcétera, puede terminar en el Atlético de Madrid una operación que yo cerraría más bien rápido porque tiene pretendientes. Joao Gómez, no sé por qué se me ha ido la J, pero bueno, es Joao Gómez. Se ha reactivado, os dije la semana pasada que este fichaje estaba parado desde mediados de mayo. Se ha reactivado tanto como Morten Hulman, que no es que se ha reactivado, sino que está ahí en la recámara también por si fallaban otras opciones de centro del campo, ¿vale? También se ha hablado de que se ha preguntado por Aleix García, aunque no sé si vamos a cerrar 2 operaciones con el Leverkusen en un mismo mercado de fichajes. No lo veo tan fácil. Leverkusen no es un caladero fácil de fichar, y la situación que tiene ahora mismo Grimaldo no es la misma que la que pueda tener Aleix García, porque Grimaldo termina contrato la temporada que viene. Y es la última oportunidad del Leverkusen de hacer algo de caja. La voluntad del jugador es salir, tiene todo cerrado con el Atlético de Madrid y entendemos que tendrán que llegar a un acuerdo, porque si no salen todas las partes perjudicadas, ¿no? Entonces, pero no es tan sencillo lo de Aleix García, y por eso están estas 2 operaciones, la de Joao con J. Gómez, que había estado parado un tiempo, y la de Morten Hulman, que es otra operación que está cociéndose a un fuego lento porque al Atlético de Madrid le interesa mientras revisa otras situaciones de mercado, ¿no? Y por último, está volviendo a sonar con cierta fuerza Jorge Salinas, que yo entiendo que es un jugador que de ficharse sería porque su valor de mercado hasta el 30 de junio es de su coste es menor, es de 5 millones, y luego entra una cláusula de 16. Entonces, bueno, habría que ver si el Atlético de Madrid se mueve rápido y antes de que termine junio logra cerrar esta operación. Y entiendo que ceder al jugador, porque si vas a traer por esa banda a Grimaldo, no tiene sentido fichar a Jorge Salinas y cerrarle el paso, ¿no? Teniendo a Grimaldo y teniendo también a Ruggeri, que ya ha dado un rendimiento
de menos a más esta temporada y ha llegado a ser más que razonable su rendimiento en el lateral izquierdo en partidos de Copa, de Liga y de Champions, ¿no? Sobre todo de Copa y de Champions. Así que, bueno, pues podemos decir que en el tema fichajes se mueve bastante la cosa. El Atlético de Madrid, el de Grimaldo lo tiene casi cerrado, ese es inminente. Y el de Kangin Lee pues avanza, progresa adecuadamente, como quien dice, pero también hay que tener en cuenta que viendo los antecedentes de fichajes que teníamos bastante cerca de cerrar, perdón, y que al final no se han conseguido cerrar, y nos los han arrebatado en el último momento, pues claro, hay que poner muy en cloroformo progresa adecuadamente porque hay que entrar a matar. Los fichajes ya se sabe que en cuanto se te cruza según qué equipo por medio, el jugador duda, el representante empieza con el símbolo del dólar en los ojos y te acabas quedando sin el jugador, cuando prácticamente estaba cerrado el acuerdo con el club, con el jugador, con todos, ¿no? Nos ha pasado 2 veces, sabemos que no es una cosa aleatoria, sabemos que es un tema que tiene mucho que ver con la situación que se vive ahora mismo entre nuestro club y Ciervolandia, pero bueno, pues se acepta con deportividad porque al final resulta que desde el club se esgrimen, como siempre, el tema de esas comisiones que parece ser que es la primera vez que han oído hablar de ellas, ¿no? Parece ser que les pilla sorpresa que según qué personajes del entorno del jugador quieran cobrar comisiones en el traspaso. Es una cosa nueva, no había pasado en la historia del fútbol y nos ha tenido que pasar a nosotros con el tema de Cucurella o Cucaracha y Buenardo Silva. Bueno, pues al club le ha pillado muy de sorpresa y justifican con esto el hecho de que es que si no ellos con la minga lo habrían fichado. Así estamos. Por eso pienso que en el club tienen que ponerse un poquito las pilas, tienen que cerrar los fichajes. El tema, lo hemos dicho, por temas contables y de presupuestos y sobre todo de cierre contable y de esos beneficios que tiene el club para este año, convenía hacer 2 fichajes ahora antes del 30 de junio. Eso es lo que se ha dicho con las cuentas en la mano, que es la información que a mí me ha llegado. Y eso es lo que entiendo que tienen que intentar hacer para no cargar de gastos el ejercicio que empieza el 1 de julio. Empezar a decir, bueno, hemos realizado este fichaje antes de cierre contable, pertenece a esta temporada contablemente. Otra cosa es la inscripción, el límite salarial, lo que es los días de mercado, los días en los que se puede mandar documentación a la liga. Esos son temas burocráticos, administrativos y de cara a la liga. Pero de cara a la contabilidad, el hecho contable viene por el principio del devengo y es cuando se produce. Y si tú compras algo hoy, el gasto es de hoy, ¿vale? Para que entendamos bien cómo funciona este tema. Así que, bueno, pues vamos a estar atentos, insisto, entre hoy y mañana podríamos tener noticias ya de Grimaldo y nos marcaríamos un Real Madrid, tendríamos un jugador más en la selección española, tendríamos ya 5, sería una cosa interesantísima. Pero bueno, vamos a esperar acontecimientos y vamos a esperar a ver si también aceleran por Kangin Lee, que son los 2 fichajes que a mí me huele o me dan la nariz que son los que pretenden hacer antes del cierre de mercado por importe y por posibilidades técnicas de finalizarlos ya y que entren dentro de la temporada 25-26 y dentro de esos beneficios que nos ha proporcionado la Champions. Así que, amigos, bueno, pues dicho esto, no hay más cosas que contar, así que no vamos a marear la perdiz, ni a dorar la píldora, ni a vender humo. Según vayan sucediendo las cosas, en la medida de lo posible las iremos contando. A esperar al próximo partido de España, que ya es en la madrugada de viernes a sábado, a esto de las 2 de la mañana contra Uruguay. Toca pernoctar, es de viernes a sábado, no creo que suponga un gran problema si tenemos una copa en la mano, y no hablo precisamente ni de la Copa de Europa ni de la Copa del Rey. Pues bueno, podremos ahí aguantar bien hasta las 2 y ver un partido interesante en el que España debería asegurarse esa primera plaza para no complicarse la vida e ir por una zona del cuadro más sencilla a priori que la que nos llevaría por el segundo puesto, que probablemente te lleve directo contra Argentina, ¿no?
Así que amigos, que tengáis una muy buena semana, ir por la sombra, poner aire acondicionado, beber mucha agua e hidrataros, que va a hacer un calor de narices, y sobre todo y ante todo, Forza Atleti.